Bueno, pues buenos días a todos, tanto equipo como oyentes, y otra vez feliz sábado a todos y gracias por invitarme al programa. Pues la reflexión de esta mañana la voy a empezar lanzando una pregunta que por unos segundos me gustaría que la interiorizáramos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántas veces hemos escuchado que Jesús murió en la cruz por nosotros y no nos ha impactado? Me gustaría que pensásemos en esto unos segunditos. Esta pregunta no es mía, la lanzó al aire una chica que participó en un trimestre de Inverso, que es un programa barra podcast que viene de la mano del Departamento de Jóvenes Adventistas de España, JAE, y la editorial Safeliz, donde pues, un grupo de jóvenes acompañados por un pastor estudian la escuela sabática de jóvenes de una forma dinámica y cercana a sus oyentes, igual que vosotros hacéis aquí con la escuela sabática de adultos. Pues bueno, a mí este programa me gusta mucho verlo por YouTube, y entonces cuando escuché esta pregunta le tuve que dar al pause y tomar conciencia de ella. No me esperaba esa pregunta en absoluto y la sentí como algo así como un golpe de realidad, porque ¿cuántas veces hemos escuchado hablar sobre la muerte de Jesús? Perderíamos la cuenta si intentásemos hacer memoria de todas ellas, porque es un tema que está presente, que está muy presente en la Iglesia, en el cristianismo. Y cuando hablamos de Jesús es casi imposible no pensar en lo que vino a hacer en esta tierra, que fue morir por nosotros. Pero ¿cuántas veces nos ha impactado? ¿Cuántas veces nos hemos tenido que parar un momento y decir, wow? ¿Cuántas veces nos ha tocado la fibra sensible? ¿Y cuántas veces lo hemos dado por hecho? A partir de 2020, del año 2020, durante la pandemia del COVID-19, se empezó a hablar más sobre la insensibilidad que los seres humanos estamos desarrollando ante noticias fatídicas y las tragedias que pues, ocurren en el mundo. Mientras estábamos en nuestras casas encerrados, veíamos los telediarios y cómo las cifras de infectados y muertos no paraban de subir. Los medios de comunicación nos bombardeaban con titulares catastróficos y familias rotas por el virus. Sin embargo, no era hasta que nos poníamos a leer las historias de esas familias o las condiciones en las que se encontraban los enfermos, o si nos había tocado un caso cercano, que no le dábamos mayor importancia, porque igual que esa familia, que ese enfermo, había millones más que incluso no conocíamos. Todas esas personas afectadas se convertían en meros números y estadísticas en la pantalla. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de la situación de Ucrania y Rusia. Al principio sí que todo el mundo estaba muy pendiente del conflicto, las personas incluso abrían sus casas para ayudar a los niños que huían de la guerra, y los colegios tenían aulas preparadas específicamente para ellos para enseñarles a hablar español. Pero, ¿qué pasa ahora? El conflicto sigue, pero muchos no nos damos cuenta. Parece que se ha quedado en el pasado, y si no leemos o escuchamos los testimonios de las personas que han logrado salir del país, nos queda muy lejos el tema, al menos a nivel emocional. Y como este, existen muchísimos ejemplos de guerras, dictaduras, pobreza, que pocos de nosotros conocemos siquiera dónde están ocurriendo y cuál es la razón. En un inicio, cuando ocurre un suceso muy grave, sí que nos impacta y nos preocupamos por esas personas de forma genuina. Pero al cabo del tiempo, aunque la situación no haya cambiado en absoluto, convivimos con total normalidad con estos hechos. Según un artículo del National Geographic, Paul Slovic, un psicólogo de la Universidad de Oregón, explica que la magnitud del número de víctimas puede hacer que algunas personas se vuelvan menos compasivas debido a un fenómeno llamado entumecimiento psíquico. Dice Slovic: tenemos sentimientos muy intensos por una persona en peligro, pero no aumenta a escala. Si hay dos personas, no te sientes el doble de mal. Divides tu atención y no estableces un vínculo emocional tan fuerte. Es decir,
los cerebros se adaptan, se acostumbran a oír hablar de muertes y desgracias hasta tal punto que, aunque las cifras sean escandalosamente altas, no se detecta a nivel emocional. Y en parte es lo más normal del mundo, que no cunda el pánico, porque si no fuéramos capaces como sociedad de enfrentar esas noticias, de poder superarlas, al final terminaríamos hundiéndonos con ellas. Pero, ¿y qué pasa en el campo espiritual? Hasta ahora solo hemos hablado de las víctimas de nuestro mundo, que podemos recordar, podemos ver imágenes de ellas, fotos de sus familiares, dónde vivían, qué querían ser de mayores, cuáles eran sus ambiciones en la vida. Pero, sin embargo, hace ya bastante tiempo hubo una muerte con la que no solo sentiríamos pena o aflicción, sino que cambiaría el mundo entero. La muerte de Jesús significó una liberación para todos los seres humanos. Fue la mayor demostración del amor de Dios hacia la humanidad. La muerte de Jesús en la cruz supone una liberación del yugo del pecado y nos brinda la oportunidad de aceptar el regalo de la salvación. En Filipenses 2, del 5 al 8, dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero, ¿llegamos verdaderamente a comprender lo que sucedió en esa cruz? ¿Logramos creer que el mismísimo Dios dio a su propio Hijo para morir por cada uno de nosotros y encima todos pecadores? En mi opinión, es uno de los mayores actos de fe que podemos hacer, porque estamos hablando de cosas que pasaron hace miles de años. No hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos o hemos escuchado hablar de Dios como las historias que el pueblo de Israel contaba a su descendencia. Así que imaginar que una muerte de un solo hombre nos puede afectar a todos nosotros en todos los rincones del mundo, en todas las épocas, es algo que se puede escapar de nuestro entendimiento. Y es por eso que pienso que es muy importante siempre tener presente que Jesús no murió por cualquiera, murió por ti. Él dejó todas las comodidades del cielo para volverse hombre y salvarte a ti. Sintió amor, rechazo, alegría, dolor, tristeza, enfado, igual que tú. Jesús te dice todos los días que no estás solo, que tienes un hombro donde llorar, un apoyo seguro en el que confiar y dejar todas tus cargas y preocupaciones de esta vida. ¿Por qué? Porque sabe lo duro que es, porque Él ha estado en tu piel y sabe lo que necesitas. Solo nos falta la fe para poder entregarnos al 100% a Él, para estar dispuestos a caminar con los ojos cerrados, pero confiados en que Él nos guía y que tiene un plan especialmente preparado para ti. Por eso, hoy te invito a que saques tus propias conclusiones sobre la reflexión de esta mañana, porque pienso que es un tema muy, muy personal, sobre todo con nuestra relación que tenemos con Dios en nuestro día a día. Y quiero que te hagas estas preguntas. ¿Qué ha hecho ya Dios por ti? ¿Cómo te cuidó cuando estabas necesitado? ¿Cuántas veces has escuchado que Jesús murió en la cruz por ti y no le diste mayor importancia? Wow, casi nada. Casi nada para comenzar. Por si acaso no os habíais despertado del todo o no ha hecho efecto en la glucosa que habéis tomado en el desayuno, toma, plof.
no voy a decir bofetada de realidad, pero sí, ¿no? Llamada de atención de realidad. Muchas gracias, Victoria, muchas gracias. Qué interesantísima reflexión. Y además, cuán oportuna, porque no sé vosotros, pero ¿no os ha ocurrido últimamente que os habéis acordado de ese texto de Mateo 24:12 que dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Solemos decir eso y decimos, bueno, eso es lo que explica, ¿no? Este mundo lleno de crueldad, desamparo, abandono, maltrato, ¿verdad? Y todas estas cosas, psicopatías incluso, ¿no? Y comportamientos crueles. Solemos decir esto, claro, es que nos estamos acercando al final y entonces, bueno, es normal, ¿no? Bueno, que estas cosas ocurran porque ya sabemos que vamos en deriva ética. Y por lo tanto, es verdad, el corazón de muchos, el amor de muchos se enfriará. Pero lo que tú nos dices hoy es que, entre otras cosas, ten cuidado, porque es posible que tu amor también se haya enfriado. A lo mejor por motivos distintos, por razones diferentes, o porque has perdido de vista aquello a lo que deberías prestar atención. ¿Por qué será que la hermana White dice que deberíamos dedicar bastante tiempo de nuestra vida, bastante tiempo, a reflexionar en lo que supuso la cruz, ¿no? Y es verdad que hemos hablado algunas veces de que, claro, pensar en la cruz, pensar en lo que suponía el maltrato de la cruz, nos resulta a todos tremendamente desagradable. Claro, pero que tú nos llevas mucho más allá. Nos hablas del significado de esa muerte, nos hablas de lo que supuso eso, nos hablas de personalizar el asunto. No es un evento que tuvo lugar, ¿verdad? Y que podemos representar incluso en una postal. Esto es algo personal, esto es algo directo, ¿no? Y yo me quedo dándole muchas vueltas a tu pregunta, y caramba, para la pregunta, es verdad, es verdad. Me quedo con una idea en este sentido, una aplicación que yo me hago ya para empezar, siguiendo un poco la estela de ese corazón duro, ¿no? De ese corazón de piedra. Me ha llamado la atención el tema este del entumecimiento psíquico. Y es cierto que habría que prestar atención a esto. ¿Será que estamos viendo tantas cifras de muertos que no nos damos cuenta de que detrás de cada cifra hay un ser humano, con su sufrimiento y con el sufrimiento de quienes le quieren y quienes están a su alrededor? Pues pidiéndole a Dios que no permita que mi corazón se entumezca y que mi mente esté entumecida. Quiero hacer mío el texto de Salmos 51 que dice que espero que me dé un corazón nuevo, que renueve un corazón de carne, que me quite el corazón de piedra y que impida que efectivamente esté en esa situación de entumecimiento. ¡Qué horror! Pensar que yo, que soy depositaria de la salvación y que tengo toda esta información y sé todo esto, pueda estar entumecida también y pueda ser insensible al sufrimiento que hay a mi alrededor y pueda ser insensible al sufrimiento de Jesús para salvarme a mí. Es una reflexión muy profunda, muy necesaria también y que te agradezco, Victoria, porque evidentemente esto remueve para empezar. Sí. Gracias por ello, de verdad que sí. María Dolores, ¿por dónde te acercas tú al tema? Bueno, pues me ha encantado también, Victoria, me parece maravillosa la reflexión. Yo diría que al menos una vez en la vida de todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, el hecho de su muerte nos tocó profundamente. Lo comprendimos, lo hicimos nuestro y nos transformó. Al menos una vez en la vida eso nos ha ocurrido a todos, si no seguramente no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero es verdad que quizá deberíamos de reflexionar más a menudo, como ha mencionado Esther y como decía Elena White, en ese hecho y lo que significa para nuestra vida cotidiana. Recientemente vi un programa de una familia que había perdido a una hija violentamente en un asesinato, ¿verdad? Y habían transcurrido ya unos cuantos años y la familia ahora decía que ya era capaz de reír, de recordar lo mejor de ella, ¿verdad? De hacer cada año un homenaje a su vida, pero que ahora cuando la recordaban con alegría, ¿verdad? Entonces eso me ha hecho pensar, ¿no? Que Jesús es verdad, murió por nosotros, pero también nos está esperando, lo cual es un motivo de gozo muy grande, muy grande. Richard. Pues gracias, Victoria, por esta primera reflexión, por habernos dado esa bofetada de realidad. Yo sí que lo digo, Esther, es una bofetada de realidad, porque ese inicio que nos has dicho, cuántas veces no impacta la muerte de Jesús en nosotros, yo creo que muchas más de los que siquiera pensamos. Cuando salimos por las mañanas tranquilamente, sin habernos puestos en sus manos,
Estaba pensando yo, no somos conscientes de lo que Él hizo en la cruz. Él tuvo que morir, un ser inocente, un ser bueno, tuvo que ser vejado y morir en mi lugar para que yo tranquilamente salga por la mañana feliz al mundo, como quien coge el coche, no se pone el cinturón de seguridad, no respeta las normas, sin ser consciente de que eso lleva unas consecuencias. Mi vida tuvo una consecuencia, que es que Jesús tuvo que morir por mí en la cruz. Y cuando yo no me pongo en cada instante en sus manos, cuando yo digo, esto no pasa nada porque lo haga o porque deje de hacerlo, no soy consciente de lo que ocurrió en aquella cruz. Entonces me parece así de inicio un espabila, porque esto es mucho más serio de lo que ni siquiera te planteas. No somos conscientes de lo que Él tuvo que sufrir, porque a veces lo pensamos, incluso cuando lo sentimos lo pensamos nosotros, pero es que yo soy pecador. Él no era pecador. Él era un ser inocente que tuvo que cargar mi pecado, mi atrocidad. Yo a veces cuando doy estudios y digo, cuando Jesús sudaba sangre en el Monte de los Olivos, no le habían puesto la mano encima. Lo sudaba por ese sufrimiento de cargar el pecado. Como un ser inocente tuvo que cargar con todas las atrocidades que se cometen en este mundo. Asesinatos, violaciones, maltratos. Cómo tuvo que cargar con todo eso y soportarlo. Le destrozó por dentro y eso es lo que no soy yo capaz de pensar cada día cuando salgo, de ponte en sus manos, porque alguien inocente tuvo que morir en tu lugar, alguien inocente ocupó ese sitio y merece pues que le des el respeto, el lugar que se merece por lo que hizo por ti. Así que la reflexión me parece genial y me ha gustado también. Me repito con ese entumecimiento psíquico porque es una realidad. ¿Sabéis? Hay un estudio que se hizo en una zona recóndita en Estados Unidos. Cogieron a niños, es de hace bastantes años, cuando no había televisión, y les llevaron al cine y les pusieron una película de vaqueros en las que moría la gente y los niños salieron llorando. Estaban impactados de ver la muerte, el sufrimiento. Fue algo terrible. Les fueron llevando semana tras semana a ver una película de vaqueros y al cabo de 5 o 6 meses los niños salían riendo, disparando con sus manos. Ese es la habituación. Sí, esa atrofia psíquica, claro, que hacemos que ya no nos impacte y que nos pasa a nosotros. O sea, hay un terremoto en Irán y nos da igual si nos dicen que han muerto 5.000 que si nos dicen 18.000, ¿vale? Han muerto muchos. Y así lo traduce en nuestro cerebro, pero es un drama para cada persona que está ahí. Si resulta que es mi primo o mi hermano, pues entonces ya es un drama personal, pero si no, no lo hago mío. Jesús haría eso. Jesús sentiría como que no es suyo ese dolor. Me parece también hay un hilo que nos has dejado, no lo has desarrollado, pero me parece que es muy interesante. Me comporto, incluso cuando oigo noticias o cuando alguien me cuenta su drama, me comporto como lo haría Jesús. Quería a lo mejor ir por ahí durante unos minutos en este sentido, ¿verdad? Porque a mí se me ocurre una pregunta, claro, que os planteo a todos, a Victoria también. En el sentido de, muy bien, sabida esta situación y con esta situación en mente y con esta reflexión que estamos haciendo, ¿de qué manera o de qué maneras puedo prevenir el entumecimiento psíquico? ¿De qué manera puedo prevenir que mi corazón se endurezca? ¿De qué forma puedo desarrollar sensibilidad por las personas que conozco e incluso por aquellas a las que no conozco, ¿verdad? ¿De qué forma puedo ser sensible a todo esto? ¿Cuáles serían las formas, las maneras? Una primera idea, ¿qué se os ocurre? Víctor. Pues lo primero que se me viene a la mente, por ejemplo, pues es ponerte de voluntariado, por ejemplo, en un comedor social, porque estás a primera línea de cañón y aparte de repartir comida, pues también tienes ciertas conversaciones con las personas que pasan por allí y eso, quieras o no, como he dicho antes en la reflexión, que cuando conocemos las historias de las personas ya nos llega más al fondo de nuestro corazón y decimos, vaya cómo están las cosas, que no es un camino de rosas. Entonces yo creo que en nuestra comunidad, alrededor de nuestras casas,
a ese mendigo, a esa persona que necesita, aunque sea que te sientes a su lado 10 minutos y escuchar lo que te tenga que decir, pero escuchar. Ya te va creando esa sensibilidad que cuando ya recibes titulares, noticias con relación a la situación que estaba pasando esa persona con la que pues le has repartido comida, le has dado un bocadillo, te has sentado a su lado a escucharla, pues yo creo que te lo tomas de otra manera porque dices, "Buah, es que yo conozco a esta persona y sí, es verdad, o sea, se pasa muy mal y mucha gente no se da cuenta". Y además, sobre todo, pues pedir en oración que Jesús ponga esa sensibilidad en nuestro corazón porque a veces también es muy difícil desarrollarla. Ayúdanos a ser sensibles, ¿verdad? Que debería ser la oración también. Relación, eso puede ser un sistema, ¿verdad? La relación con Jesús para poder aprender más de él, la relación con otros seres humanos, pues para poder también saber y poder ser sensible a esto. Una idea. Ujú. Dolores, ¿qué se te ocurre? Bueno, yo estaba pensando más en las razones por las que nos insensibilizamos, ¿verdad? Creo que es un mecanismo de defensa de nuestra propia mente para no sufrir, porque nos podemos sentir abrumados, incapaces de solventar determinados problemas y entonces digamos que ponemos esa barrera para protegernos. Creo que la idea de estar cerca de aquellos que sufren, como ha dicho Victoria, es muy interesante, y aunque pienso que alrededor de nosotros, especialmente los que estamos en la iglesia diariamente, podemos escuchar muchas historias verdaderamente dramáticas, desgraciadamente, también dentro de la iglesia, sin necesidad de ir a un comedor social, porque por desgracia dentro de nuestra iglesia también hay problemas serios, necesidad, falta de trabajo, hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo mantener el interés y la sensibilidad? Bueno, pues yo creo que nuestra conexión diaria con el Señor nos hace capaces de confraternizar mejor con los demás, de entender más las necesidades del prójimo. Pienso que nosotros tenemos que seguir creciendo en nuestra relación con Cristo y esto nos capacita, entiendo, para poder ser más capaces de estar cerca del que sufre, del que lo necesita. Interesante. Es verdad a veces que podemos sentirnos abrumados, es cierto, ¿no? Y hay personas que lo pasan muy mal. También hay una hipersensibilización a veces, ¿no? Con respecto a estos temas, que también sería un problema. Por una parte, la falta de sensibilidad, por otro, a lo mejor una hipersensibilización que haga que resulte muy difícil también, ¿no? Acercarse a los demás o incluso pues compartir con ellos y ellas. Tampoco nosotros nos debemos sobrecargar. Pero también el texto bíblico, ¿verdad?, nos invita pues a alentarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, no porque nos tengamos que soportar, sino para que nos apoyemos unos a otros, que eso muchas veces tampoco se traduce bien. Y bueno, pues nos invita efectivamente que seamos apoyo también y echar una manito al hombro a la otra persona es algo que está al alcance de todos y todas, ¿verdad? Sumamos matices, ideas que son muy interesantes para seguir cultivando esa sensibilidad. Y Richard, ¿qué se te ocurre en ese sentido? Pues no voy a decir nada nuevo. Es un resumen de lo que dicen ellas. Yo creo que tenemos que dejar de ser teóricos del cristianismo, ¿vale? Ser cristiano significa ser imitador de Jesús. A veces cuando oramos, Señor, te pido para que tú ayudes a los pobres, para que cures a los enfermos, ¿verdad? Lo dejamos todo en manos del Señor. He orado, me he acordado de los pobres, de los enfermos. Ya está, todo hecho. Yo creo que tenemos que ser más prácticos, tener una vida más práctica. Orar para que Dios nos ayude a mitigar el dolor a alguien ese día, para que encontremos a alguien que podamos ayudar, para que podamos solucionar el problema. Es una oración que a mí me parece muy práctica. Yo por las mañanas trabajo en la agencia tributaria, que es uno de los sitios más feos que os podéis imaginar. Y yo cada mañana le pido a Dios que me ayude para que alguien de los que viene, que se sienta aliviado, que pueda ser una solución para su vida. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de ser teóricos. O sea, no digamos al Señor, mira, me cuida de los enfermos, de los pobres. No, hay pobres, pues ayúdame a que encuentre un pobre a quien yo pueda ayudar hoy. Ayúdame a que
que seamos cristianos, o sea, que reflejemos en nuestra vida lo que Jesús hizo, no que solo dejemos que lo haga Él, si Él lo va a hacer. Aunque no se lo pidamos, Él va a cuidar de los pobres, de los enfermos, va a acompañar. No se lo necesito pedir yo para que lo haga. Quien necesita hacerlo soy yo, porque yo soy el que necesita liberar esa mente cauterizada que tengo. Entonces necesitamos un evangelio menos teórico y mucho más práctico, en el cual nos pongamos objetivos cada día y que cuando cerremos el día le demos las gracias a Dios porque hemos visto a esta persona, que le hemos podido ayudar, nos hemos sentido bien cuando hemos estado con tal persona, porque que seamos capaces de por las mañanas ponernos en sus manos y por la noche cerrar haciendo una reflexión de dónde he visto que Dios ha estado conmigo. Que dejemos la teoría. Las teorías son muy bonitas, pero las teorías no valen para nada si no se convierten en práctica. Y terminamos, Victoria, preguntándote, porque esto está al alcance de todos y todas, también de gente joven, como tú. Todos podemos hacer algo, ¿verdad? Sí, sí, como bien ha dicho María Dolores, pues nosotros al ser jóvenes o ser muy tímidos, a lo mejor la idea de estar con gente de fuera que no conocemos de absolutamente nada, pues nos resulta algo violento así a primeras. Entonces, es muy importante también cuidar a los que tenemos dentro de la iglesia, a todos esos hermanos que saludamos todos los sábados y que a lo mejor lo vemos de lejos y decimos, uy, es que no me apetece saludarte, tal, sé que lo estás pasando mal, pero voy a decir que tengo prisa, que me tengo que ir, no sé qué, o voy a coger a esta otra persona para hablar con ella. Entonces, yo creo que empezar a abrirnos con cada una de las personas de la iglesia, porque todos en un grado o en otro estamos necesitados de algo, absolutamente todo el mundo. Entonces, pues esa conversación que, aunque sea lo más superficial posible, pues le puede aliviar la mañana a esa persona. Entonces, creo que sería un buen comienzo de esa acción y sobre todo lo que dice Richard, ¿no? De encomendarnos siempre a Dios y pedirle que nosotros también podamos ser de bendición a otras personas que lo necesiten. Mira, me acabas de recordar algo que voy a contar en un minuto nada más. Es una anécdota que le ocurrió a mi madre precisamente en los bancos de la iglesia. La cuenta más de una vez. Hace muchos años de esto, estaba sentada en su iglesia local y se sentó en un banco y al lado se sentó una señora a la que no conocía absolutamente de nada. Y entonces, bueno, mi madre la miró, ella tiene la costumbre de saludar a todo aquel que llega y a todo aquel que viene, y le sonrió. Y le dijo, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantada, bienvenida a la iglesia, ¿qué tal estás? Pues muy bien, pues nada, bueno. Y la cosa siguió así. Escuela sabática, sermón, etcétera, etcétera, salieron, bla, bla, bla. Bueno, tiempo después, esta mujer, que luego empezó a ir a la iglesia, le contó a mi madre que aquel día, aquella primera vez que se había acercado a la iglesia, tenía pensado suicidarse. Había decidido quitarse la vida. Y en un momento de inspiración probablemente, entró en la iglesia y se sentó con la esperanza de escuchar algún mensaje y lo siguiente que iba a pasar era quitarse la vida. Pero dice que esa sonrisa que le dieron sin haberla esperado la hizo recapacitar. Y que esa sonrisa, ese recibimiento, esa bienvenida que le dio, en aquel momento pues supuso, fíjate, nada menos que se lo pensara. Y a partir de ahí, pues fíjate, una simple sonrisa de una desconocida. Bueno, pues eso, Victoria, está a nuestro alcance, ¿verdad, compañeros? Está a nuestro alcance. A veces es algo tan sencillo como ser sensibles a lo que la persona pueda necesitar, incluso sin saberlo. A veces ese simple trato, ¿verdad? A eso somos llamados. ¿Sí? Que a eso somos llamados. Más que está a nuestro alcance, somos llamados a eso. O sea, es que es nuestra misión. Tremendo testimonio, Esther, tremendo. Sí, sí, es algo tremendo. Me quedo con Salmos 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Justo después dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Amén. Bueno, tenemos mucho que ver, de manera que repartamos con generosidad, como nos invita a hacer Victoria hoy. Pensemos en lo que podemos también hacer por los demás y cuidemos ese corazón para que siga siendo un corazón sensible, lleno de cariño, lleno de amor
y un corazón que no se entumezca. Hay mucho por lo que condolerse, hay mucho por lo que, verdad, orar, hay mucho que ayudar y hay mucho que reflexionar también en lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias, porque ha sido de verdad una reflexión muy profunda que me temo que nos va a dejar a todos pensando en muchas ideas y en muchas posibles respuestas a esta pregunta inicial que nos has hecho. Victoria, es un placer. Gracias por acompañarnos con esta primera reflexión. Gracias a vosotros. Un placer y hasta la próxima. Vamos Chao. a escuchar un poco de música y enseguida llega también nuestra escuela de Biblia.